¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles de nuevo en este espacio del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, programa que hemos titulado La Llave, porque hablamos de un derecho llave, que es el derecho de acceso a la información pública, y también hablamos de la protección de datos personales. Les recuerdo que si usted tiene interés en acercarse, nos puede encontrar en las redes sociales, por ahí van a aparecer los datos de donde se encuentran las oficinas del Instituto de Transparencia. Estamos muy cerca, aquí en el centro de la ciudad de Colima, en 5 de mayo 88. En las redes sociales fácilmente nos puede contactar también. Es un gusto. Vamos a hablar de los dos temas, de esas dos materias que le corresponde al Instituto promover y vigilar también su cumplimiento. El derecho de acceso a la información pública, que es un derecho que permite a usted obtener información que generan las autoridades y que seguramente, de acuerdo a su interés, le va a ser de mucha utilidad. Y también está otro tema, el de la protección de datos personales, que tiene mucho que ver con el tema de la privacidad, y a quién no le importa. El tema de la privacidad es un tema que también está ahí consagrado en un artículo, el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues para entrar en materia, tengo aquí ya una cápsula que produjo mi compañero Juan Carlos González Torres. Déjenme decirles que mi compañero Juan Carlos es secretario de Protección de Datos Personales en el Infocol. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo estás? No, pues qué gusto tenerte de nuevo. Muchísimas aquí con gracias. nosotros, y sobre todo porque pues has hecho un trabajo por ahí muy interesante, una cápsula. Platícanos en qué consiste. Consiste en que la gente conozca, Gilberto, que tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas desde el 2017. Pero además de eso, tenemos el derecho humano a ejercer los denominados derechos ARCO. Y quiero que pongan atención en estos derechos porque nos dan la famosa autodeterminación informativa, esto es, tener control de nuestra información personal en posesión de las entidades públicas. Excelente, pues vamos a verlo. Adelante, por favor. Adelante, vamos. En Colima tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de las entidades públicas de nuestro estado desde el 2017. ¿Qué son los datos personales? Es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información. Son ejemplos de tus datos personales, tu nombre, tu dirección, tu CURP, tu correo electrónico, los cuales debes proteger. ¿Qué son los datos personales sensibles? Son aquellos que se refieren a tu esfera más íntima como persona, cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o incluso conlleve un riesgo grave para ti. Por ejemplo, cuestiones de tu religión, tu sexualidad o tu ideología son datos personales sensibles que debes proteger. Tienes derecho a tener control sobre la información personal en posesión de las entidades públicas de Colima, a lo cual denominamos autodeterminación informativa. ¿Cómo ejerzo entonces mi autodeterminación informativa? A través de una solicitud de datos personales de derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de mis datos personales. ¿Quieres saber qué datos personales tiene de ti alguna institución pública y en qué estado se encuentran resguardados? Utiliza tu derecho ARCO de acceso. El escrito es muy sencillo. En una hoja simple, solo agrega tu nombre como titular de los datos personales, agrega un domicilio para oír o recibir notificaciones o cualquier otro medio que tú prefieras, la descripción clara y precisa del derecho ARCO que deseas ejercer y agrega una copia de tu credencial de lector. Hay varias maneras en las que puedes hacerle llegar tu solicitud a la dependencia elegida. Primero, yendo físicamente a las oficinas, por correo electrónico oficial o utilizando una herramienta novedosa que se llama Plataforma Nacional de Transparencia, donde puedes dar de alta un usuario y contraseña en www.plataformadetransparencia.org.mx y listo, ejerce tus derechos ARCO. ¿Te enteraste que hay un error en tus datos personales que tiene alguna institución pública y quieres corregirlos? Utiliza tu derecho ARCO de rectificación. ¿Ya no te interesa que tus datos personales estén en la base de datos de alguna institución pública, pues ya no tienes ninguna obligación o trato con ellos? Utiliza tu derecho ARCO de cancelación. ¿No quieres que tus datos personales
como nombre o fotografía, sean utilizados, por ejemplo, para alguna actividad de promoción institucional o no quieres que sean transferidos a otra dependencia pública, utiliza tu derecho arco de oposición. Y no olvides que en el Infocol siempre estamos para orientarte y proteger tu privacidad e integridad en relación a los datos personales que las instituciones públicas de nuestro estado tienen de ti. Qué interesante, Juan Carlos, esos son derechos ciudadanos, es decir, a diferencia del acceso a la información pública, pues sí se tiene que tener pues, la edad y se tiene uno que acreditar para solicitar esa información. Por ejemplo, hablabas de los derechos ARCO, el derecho de acceso. Si nos platicas un poco más en qué consiste el derecho de acceso a la información pública, qué puedo obtener, cómo le hago para ese procedimiento. Claro que sí. Mira, precisamente como vimos en la cápsula, los derechos ARCO nos permiten acceder a nuestros datos, nos permiten rectificarlos, cancelarlos o oponernos al tratamiento de los mismos. Esto es que nosotros cuando realizamos un trámite, nosotros cuando nos recaban datos en una institución pública para ofrecernos un servicio, hacernos ejercer un derecho, apoyarnos, nos recaban datos personales. Esos están en posesión de las entidades públicas. Entonces, nosotros a través de estos derechos ARCO podemos acceder a ellos para ver en qué condiciones están a través del derecho de acceso ARCO, rectificarlos si están en un error, nuestros datos personales si están equivocados o inexactos, cancelarlos o suprimirlos de las bases de datos cuando ya no tenemos obligación jurídica con la institución pública que los tiene, o simplemente oponernos a que los traten, ¿verdad? Porque no queremos ni que los transfieran ni que los puedan publicar sin nuestro consentimiento. Juan Carlos, así rápido podemos ejemplificar que a través del derecho de acceso las personas pueden obtener, por ejemplo, las semanas que tienen cotizadas ante el IMSS. Por supuesto que sí. Como bien lo has dicho y como bien lleva el nombre este programa de la llave, también el derecho a hacer una solicitud de datos personales nos da la oportunidad precisamente de acceder a esos documentos que son muy personales y que nada más, ojo, el titular y poseedor de esos datos personales, que soy yo, tiene derecho a solicitarlos a través de acreditar su personalidad, documentos tan personales como nuestras semanas cotizadas, un expediente clínico, ¿verdad? Nuestra currícula o experiencia laboral en alguna institución pública, tratándose de un trabajador del Estado. Entonces, sí nos da esta facultad. Juan Carlos, esa información la puede las personas consultar en nuestra página. Así es correcto. Como bien lo comentabas al inicio del programa, a través de nuestras redes sociales pueden ver dónde nos ubicamos, también pueden preguntarnos y buscarnos en nuestras redes sociales o también en nuestra página de sitio web del Infocol pueden encontrar también información sobre estos derechos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, qué interesante y ojalá esta información le haya sido de utilidad. Si no tiene inconveniente, pues vamos a pasar a la otra cápsula que hemos preparado especialmente para usted con el tema de acceso a la información pública. La Constitución y el derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública establecido en el artículo 6 de nuestra Carta Magna desde 1977 ha registrado en los últimos años una transformación en su contenido en forma por demás afortunada, al propiciar con ello un firme soporte en el desarrollo y ejercicio de este derecho fundamental. Fue en el 2002 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio paso a la generación de leyes estatales en la materia, reglamentando el artículo 6 de nuestra Constitución, creando instituciones que tutelan la aplicación y cumplimiento de la legislación en los ámbitos federal y posteriormente en los estados que impulsaron su propia legislación. Otro paso sin duda de gran impacto en esta generación de una cultura de la transparencia fue la reforma a nuestra Carta Magna en el 2007, en el que se establecieron principios y bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Pero esta tendencia no terminó así.
En el 2014 hay una nueva reforma en la que se concede autonomía constitucional a los organismos garantes a nivel federal y local. Asimismo, procura con ello que varíen requisitos para solicitar información, causales de información reservada y confidencial, tiempos de respuesta de la autoridad, costos de reproducción, pretendiendo en todo caso consolidar un piso parejo en su ejercicio y evitar que para un mexicano el ejercicio de este derecho a la información sea diferente entre una entidad federativa y otra, o entre la federación y los estados. El parteaguas constitucional en materia de acceso a la información es la amplia reforma a diversos preceptos de la Ley Suprema que se generó en el 2014, propiciando una nueva regulación homogénea a través de una Ley General de Transparencia en el 2015 y con ello una nueva Ley Federal de Transparencia y leyes estatales en el 2016. Celebremos estas reformas a nuestra Constitución política que han dado mayor certidumbre a una sociedad que exige y merece una mayor rendición de cuentas de sus gobernantes. Es de celebrar que en nuestro país se hayan creado instituciones que deben prevalecer como parte del nuevo rostro constitucional de un México democrático. Bien, pues gracias por continuar. Seguramente le habrá interesado el tema de que hablamos de todo ese ejercicio, ese esfuerzo que ha hecho el Estado mexicano para ir construyendo todo lo que es este andamiaje en materia de transparencia y acceso a la información pública. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Transparencia, acceso a la información, protección de datos, anticorrupción. Estos y otros temas abordaremos próximamente en el programa La Llave. Le invitamos a que nos acompañe. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Tobar y en mi sección abordaremos la importancia que tiene el derecho de acceso a la información y sobre todo cómo puedes ejercerlo. Te invitamos a que veas La Llave a través del canal 12 y las redes sociales de Infocol. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el programa La Llave. Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado para hablar de un tema. Es un tema que a todos nos ocupa y que seguramente nos preocupa. El fenómeno de la corrupción en el servicio público. Por definición, y puede haber muchas definiciones, la corrupción se puede entender como el abuso de poder que hace a una autoridad, a algún servidor público, generalmente para obtener un beneficio económico. Y bueno, para hablar de este fenómeno y de lo que se está haciendo por parte del Estado para contrarrestar, para combatir y también para prevenir este fenómeno de la corrupción, está con nosotros el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el doctor Carlos Garibay Paniagua. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Es un gusto tenerte en este espacio. Hola, Gilberto. Muy buenas tardes. La verdad es que encantado de estar aquí en tu programa y bueno, con el placer de poder emitir alguna opinión que pudiera ser útil para el público. Gracias, doctor Garibay. Crear un diseño institucional para efectos de combatir y también de prevenir el fenómeno de la corrupción, ¿cómo se puede justificar? ¿Para qué o por qué crearlo? Bueno, la verdad es que ya el hablar de la creación de un sistema anticorrupción y ese diseño al cual tú te refieres, pues parte del clamor social. Ya la gente, la sociedad, desde luego que llega al momento en el cual dice, bueno,
hay tanta corrupción, se tiene que hacer algo. Entonces, bueno, es una presión social que llega afortunadamente al oído de los titulares en ese tiempo, en el 2015, de los poderes, en este caso del Poder Ejecutivo, Legislativo, y bueno, llega a través de un pacto. No sé si recuerdas que en 2015 se firmó el Pacto por México. Pues ese es el origen precisamente de este sistema anticorrupción. Primeramente, bueno, con la presión de los diferentes actores, se tuvo que incluir en ese Pacto por México toda la creación de un sistema anticorrupción, ese diseño al cual tú te refieres. Desde luego, primero se pensaba o se hablaba de un instituto o de una comisión, y no, se llegó al consenso de formar un verdadero sistema que pueda realmente dar resultados como se pretende o se pretendió en ese tiempo y se pretende en la actualidad. Se crea un sistema a nivel nacional, el Sistema Nacional Anticorrupción, con una serie de leyes que cobijan su actuación. A nivel estatal también se genera este Sistema Estatal Anticorrupción. ¿Cómo está conformado? Hablamos de que, bueno, igual que a nivel nacional se reprodujo, se armonizó. ¿Cómo fue esa conformación? Fíjate qué interesante tu pregunta, porque a partir de ese pacto al cual hice referencia, primeramente se hace una reforma constitucional. De hecho, para que veas la trascendencia de la creación de este sistema. Entonces se hace esa reforma constitucional que da origen a una ley general. Esto es de aplicación en todo el país. Y esa misma ley general también tiene su reproducción y también la reforma a la Constitución en nuestro estado como en todas las entidades de la República. Entonces aquí en Colima también se hace una reforma a la Constitución de Colima, se crea una ley estatal, independientemente de que se crearon otras leyes o se modificaron algunas otras leyes que tienen que ver con la aplicación del combate a la corrupción. ¿Quiénes participan? Entiendo que al hablar de un sistema, bueno, a nivel nacional, en el estatal concretamente, ¿qué instituciones, qué instancias tienen que ver con la conformación de esta estructura, este diseño institucional? Sí, mira, es muy interesante el esquema porque en lo que tiene que ver con la máxima autoridad, que es el Comité Coordinador, prácticamente no le cuesta al Estado absolutamente nada, incluso en numerario. No le cuesta más que hacer una coordinación, que es a lo que se refiere el sistema, una coordinación de autoridades. ¿Quiénes son? Bueno, en Colima tenemos el titular la titular de OSAFIC, tenemos el titular o el consejero presidente del sistema del Infocol, tenemos la Secretaría de la Contraloría o la Secretaría de la Contraloría, tenemos el fiscal anticorrupción, tenemos el presidente del Tribunal de Justicia en el Estado y también el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa. Son 6 entes que ya están conformados, desde luego, de acuerdo con sus propias leyes, y que se reúnen al tenor también de un presidente, que es el ciudadano, que es el que llega a coordinarlos a todos. Bien, en el caso particular, y me voy a referir, si me permites, en el caso del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo representa el presidente, el comisionado presidente. Y qué importante es que la transparencia esté dentro de este esquema, de esta estructura, de este diseño institucional que hemos hablado. Hay que recordar que el inicio, desde el 2002, que inició la conformación de el andamiaje en materia de transparencia, precisamente uno de los factores que detonaron fue la exigencia social a través de una estructura social que exige que se legislara, que se reglamentara el artículo 6º. Y precisamente uno de los factores que detonaron esa exigencia fue el combate a la corrupción. ¿Cuál es el papel, desde tu perspectiva, de la transparencia? ¿Cómo le abona para prevenir y combatir la corrupción? Bueno, la verdad es que es fundamental. Es fundamental el contar con transparencia para poder lograr los objetivos del sistema anticorrupción, el combate a la corrupción, incluso la prevención misma. La verdad es que
Para mí, bueno, creo que no lo podemos negar, ha sido un gran acierto a nivel nacional la creación del INAI y su reproducción acá en el estado con el Infocol, porque con esto se abren las puertas, como ustedes lo dicen, se le da la llave al ciudadano para que pueda aspirar a contar con información que le sea de utilidad y que incluso pueda darle armas para que pregunte, para que investigue en donde considera que deba hacerse esa investigación. Hablaste de algo que es fundamental y que nosotros hemos insistido en este espacio y lo hablamos en diferentes espacios, foros que tenemos la oportunidad de participar, de lo que es la participación social. ¿Estás de acuerdo, doctor Carlos Garibay, que no podemos hablar de construir una cultura de la transparencia, una cultura del combate, incluso, si me permites decirlo de esa manera, a la corrupción, si no contamos con la participación de la sociedad? Indudablemente. La verdad es que, como tú lo sabes, ya diversas instituciones en el Estado se han ido ciudadanizando. Por ejemplo, tenemos al Comité de Derechos Humanos, por ejemplo. Tenemos en materia electoral el Consejo Ciudadano. Y desde luego tenemos también en Infocol, también consejos ciudadanos. Es tan trascendente la participación de la sociedad porque es como una especie de visor, es alguien que puede estar pendiente de que se hagan las cosas adecuadamente y entonces es fundamental la participación social. En el caso del sistema anticorrupción, fíjate que lo decimos con mucho gusto, aunque no es la panacea, no tenemos ya lo máximo, pero tenemos que hay un comité de participación ciudadana que está velando por el cumplimiento de la ley anticorrupción, por ejemplo. Y luego además la ley le da la opción a que el presidente del comité de participación ciudadana sea a la vez presidente del comité coordinador y presidente de todo el sistema. Esto es algo importante porque entonces tenemos a la ciudadanía de alguna manera empoderada en un lugar importante en donde se pueden tomar decisiones para el efecto, en el caso concreto, del combate a la corrupción. Y en el ámbito de la transparencia, pues no se diga. Creo que la gente puede trasladar lo que estamos hablando a que en la medida que las autoridades sean competentes, que sean eficientes, que manejen políticas de integridad, se va a reflejar en la calidad de vida que tiene la sociedad y, ¿por qué no?, tal vez del nivel de vida. Cuando se tienen políticas orientadas, cuando hay ejes rectores orientados al combate a la corrupción. Indudablemente, y quiero decirte algo. Bueno, primero, desde luego, debemos ser muy claros. Siempre se requiere de la voluntad política de los gobernantes para que este tipo de políticas lleguen a mejor fin. Y por otro lado, me da la oportunidad de hacer un comercial importante para la ciudadanía colimense. ¿Por qué? Porque en Colima ya contamos con la política estatal anticorrupción. Ese es uno de los grandes logros que ha tenido el sistema. Tenemos una política anticorrupción que no nada más va a buscar la forma de que se castigue al que cometió algún delito o alguna falta administrativa grave o no grave. No, va a la prevención, va a los esquemas de educación, va a tratar de ir al fondo de lo que tendría que ser la ciudadanía, al fondo del sentir ciudadano, para que esto realmente tenga un efecto fundamental, un efecto claro en la sociedad colimense y en la sociedad de México. Estamos viendo que son varios, que convergen varios aspectos en una misma lucha. Tampoco podemos dejar de lado la importancia que tiene la profesionalización de los servidores públicos, que contar con servidores públicos con los perfiles profesionales adecuados, con esa capacitación, eso también nos va a dar la certidumbre de que se están haciendo mejor las cosas. Es un camino, entiendo, que estamos transitando, pero también qué papel juega aquí algo que hemos escuchado de manera pues constante, que es impulsar políticas para generar reglamentos de conducta y códigos, son códigos de conducta y códigos de ética. ¿Qué papel juegan en el combate a la corrupción? Pues ahora sí que estas normas que se están generando. Sí, como tú lo acabas realmente de decir, la política de integridad es fundamental en el logro de estas políticas públicas del combate a la corrupción, de transparencia, etcétera. Entonces, bueno, son fundamentales y tienen que ir no nada más a los órganos de gobierno, a los servidores públicos, tienen que ir a la sociedad,
porque no debemos o debemos reconocer que no nada más los servidores públicos cometen actos indebidos, también los ciudadanos. Entonces tenemos que combatir o que irle y llegar al fondo del asunto, ¿cómo? A través de estas políticas de integridad que son las que pueden ayudarnos a salir a flote. Qué interesante. Se nos fue el tiempo. Es un tema que nos da para hablar más. Ojalá haya la posibilidad en otra próxima entrevista de abundar sobre estos y otros aspectos que seguramente vienen a fortalecer pues, el conocimiento social de por qué se crean instituciones, por qué se reglamenta. Bueno, en México somos muy buenos para crear instituciones. Yo creo que el gran reto que tenemos es la eficiencia de esas instituciones y también aplicar esas leyes. Doctor Carlos Garibay, qué gusto tenerte aquí en este espacio. Esta es tu casa y en el momento que tú lo concedes también con mucho gusto abordamos los temas que tengas a bien proponer. Muchísimas gracias, Gilberto. La verdad, un placer estar aquí contigo y con el público que pueda escucharnos y vernos. Y también agradecer al consejero presidente del Infocol, a Francisco José Yáñez, también por la invitación a este programa. Un gusto, Carlos Garibay. Un placer. Paniagua, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, un gusto que nos haya acompañado, agradecerles y lo esperamos en la siguiente emisión, en su próximo programa. Muchas gracias.